En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Demos gracias a Dios, hermanos, esta mañana por este año que ya casi termina y que estamos aquí todos buscando al Señor. Démosle gracias al Señor, hermanos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que hasta aquí nos has traído por tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias por este año, Señor, que ya casi finaliza, Señor. Porque tu misericordia no se ha apartado de nosotros, Señor, aun con luchas, con batallas, Señor. Pero, Señor, siempre de tu mano, Señor, gracias. Gracias porque tú, Señor, estás con nosotros, Señor. Porque tú estás allí, Señor, con los brazos abiertos, esperando, Señor, que nos acerquemos a ti, Señor. Gracias, Señor. Queremos alegrarnos y regocijarnos en tu salvación, Señor. En ese sacrificio, Señor, en la cruz, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Abre tu ser y gózate en él. Abre tu ser y gózate en él. Abre tu ser y gózate en él, pues el Rey es Dios. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues
momento, Señor. Toca cada corazón, Señor, que acudamos a tu llamado, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, Señor. Yo siento gozo, 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 y es tan hermoso que mi alma canta, canta de alegría. Cristo está conmigo, Cristo está conmigo, cada día. Yo siento gozo, 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 y es tan hermoso
oro, Señor celestial, Señor. Oh, para darte gracias, Señor, para bendecir tu nombre, Señor. Porque solo es por tu gracia y por tu amor que estamos aquí de pie, Señor. Gracias porque tú nos has amado primero, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Por esa gracia sublime, Señor, que solo proviene de ti, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, en los montes y en los valles, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tus misericordias, Señor. Tuya es la gloria, Señor, porque tú has hecho todo por nosotros. Y cuando en aquel día, Señor, estemos delante de ti brillando como estrellas, cual sol, te diremos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste, porque tú nos has redimido. Y es por tu fuerza, Señor, por tu bondad, que alcanzaremos, Señor, ese día de gloria. Te pido que el mensaje de esta hora, Señor, pueda darnos entendimiento y esperanza. Ayúdame a hablarlo, Señor, y ayuda a cada hermano a entender, Señor, por el Espíritu, que es el que puede abrir nuestro entendimiento y corazón a tu palabra, Señor, a tus secretos. Ayúdanos en esta hora, Señor, por favor. Amén.
Pueden sentarse, hermanos. Buenos días, ¿cómo están? El Señor los bendiga grandemente. Hoy quisiera compartirles un tema que realmente viene a ser como la continuación de algo que he venido compartiendo. Y de pronto el que no haya escuchado el mensaje de la parábola de las 10 vírgenes, ya está montado en el canal de la iglesia. Entonces los invito a que lo escuchen si no lo han hecho, porque ese mensaje va a ayudar a que este sea más claro si tienen algunas dudas. La Biblia enseña, hermanos, claramente que el Señor Jesucristo algún día va a regresar. Y dice que va a descender al lugar de donde Él mismo ascendió. Cuando Él se despidió de sus discípulos hace 2000 años, dice que estaba en el Monte de los Olivos, que está al frente de Jerusalén, al este. Y la Escritura dice que Él va a regresar al mismo lugar de donde ascendió. ¿Y qué propósitos tienen su segunda venida, su venida física? Su venida tiene básicamente 3 propósitos. El primero es que dice la Escritura que Él va a venir a recompensar a los justos, a recompensar a los justos. El segundo es todo lo contrario, dice que va a venir a juzgar a las personas que no se han arrepentido, a los injustos, va a juzgar al mundo. Y tercero, Él va a venir a establecer un reino físico en la tierra, un reino literal, que Apocalipsis dice, habla de 1000 años. Pero antes de que todo eso suceda y cuando el Señor esté descendiendo, dice la Escritura que Él se va a detener en el aire y en ese momento va a pasar algo muy glorioso. Dice que antes de que Él ponga sus pies sobre la tierra, el Señor va a reunir a su pueblo en torno a Él en las nubes del cielo. Eso lo dice la Escritura. Y es muy precioso porque dice que en ese momento, cuando seamos reunidos con Él, vamos a estar para siempre con el Señor. Esto último es lo que la Escritura llama el arrebatamiento, y que algunos también llaman el rapto. Entonces en este mensaje a veces me escucharán usando cualquiera de las 2 palabras que se refieren a lo mismo, al mismo evento. El momento en que el Señor va a venir sobre la tierra y va a reunir a su pueblo en torno a Él en el aire. Y ese es el momento de nuestra glorificación. Recuerden que veníamos hablando, el último mensaje que yo les compartí es la glorificación del creyente. Veníamos hablando con el hermano Jesús de la justificación, después con el pastor de la santificación, y el último paso es la glorificación. Y esa glorificación va a ocurrir en el momento del arrebatamiento. Los creyentes muertos van a resucitar con cuerpos glorificados. Y los que estén vivos o estemos vivos, si el Señor nos da la vida, si estamos aún sobre la tierra, dice que vamos a ser transformados. Transformados igual que los que estaban muertos, para nunca más morir. Vamos a ser glorificados. Este mensaje lo he llamado el arrebatamiento, y es como la segunda parte del mensaje anterior, de la glorificación, el arrebatamiento. Quiero que vayamos a 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13, y siempre voy a usar la Reina Valera. Este es uno de los 2 pasajes más claros que nos habla la Escritura acerca de este evento, del arrebatamiento. Entonces léanlo con atención. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí está hablando de los que han muerto. Es una figura literaria. Para que no os entristezcáis. ¿Como quiénes? Como los que no tienen esperanza. ¿Y quiénes son los que no tienen esperanza? Los del mundo.
Entonces aquí está haciendo un contraste entre la gente del mundo sin esperanza y nosotros, como dice aquí el apóstol Pablo, hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como ellos, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, ¿dónde? A los que durmieron en Él. ¿En quién? En Cristo. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y los muertos qué? En Cristo resucitarán primero. ¿Por qué dice primero? Porque después dice el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, ese remanente que aún esté sobre la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos. De ahí viene la palabra arrebatamiento de este pasaje. Seremos, y esa es como una palabra que da a entender a tomar a alguien por la fuerza, como el Señor nos va a jalar y nos va a sacar de este mundo. Por eso también se usaba la palabra rapto, o se usa. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. O sea, lo que les decía ahorita, Él va a descender, pero aún no va a tocar la tierra, y nos va a esperar en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y realmente son palabras de mucho aliento, hermanos, si meditamos en lo que esto implica. En cada palabra que usa el apóstol acá, y dice que estaremos siempre con el Señor. Esto no hubiera sido de aliento para ellos si ellos no iban a tener parte, no iban a participar. Justamente les estaba diciendo: hermanos, aliéntense, ustedes tienen esperanza. Porque así como Cristo murió y resucitó, los hermanos suyos que han muerto y ustedes mismos se van a levantar, y vamos a estar siempre con el Señor. Y hermanos, aunque los cristianos están muy divididos en cuanto a si el Señor va a venir antes o después del tiempo de tribulación final que habla la Escritura, hay unos que dicen antes, otros dicen después, y realmente hay denominaciones y hay división. Pero en cuanto a quiénes van a participar en el rapto, en el arrebatamiento, la mayor parte de la iglesia está de acuerdo que son todos los cristianos. Son todos los cristianos. Los que no creen esto hablan de un rapto parcial y creen que solamente los creyentes más espirituales van a participar. Yo quisiera que estudiáramos en esta hora este tema, que para mí es muy interesante. Y este tema es un tema que nos debe llenar de esperanza, de visión, de gozo. Porque dice la Escritura: si tenemos visión, vamos a correr. Si tenemos gozo, vamos a tener fortaleza. Entonces el Señor no solamente quiere que estemos con los ojos en el presente, sino que miremos más allá, una esperanza. Yo les pregunto, ¿cuál será el propósito de este arrebatamiento? Ya vimos varias cosas, pero ¿cuál es la esencia de este arrebatamiento? La esencia del arrebatamiento es que Cristo va a venir a tomar a su esposa para sí. El Señor ha tenido 2000 años de espera entre su primera venida y hoy. Y va a llegar un momento en que esa espera termine. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 11:2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Imagínense a quién le está hablando aquí el apóstol Pablo. Nada más y nada más menos que a quién. A los corintios, que eran unos cristianos muy espirituales, muy maduros.
Sabemos que no es cierto. El apóstol Pablo a los cristianos, niños en Cristo de Corinto, les estaba diciendo que él tenía celo por ellos porque los había desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo, y cómo estos hombres que aún tenían tantos defectos iban a ser presentados como una virgen pura delante del Señor. Es parte de lo que vamos a ver en este mensaje. Entonces el tiempo entre las dos venidas del Señor, cuando Él vino a padecer y cuando Él venga en gloria, es un periodo de desposorio. Como acabamos de leer, Cristo ha desposado a su iglesia, y el desposorio en la cultura judía era simplemente un compromiso formal de matrimonio. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios: ustedes están comprometidos con el Señor para algún día, en el futuro, casarse con Él, y Él va a venir a tomarlos como su esposa. Amén. Vamos todos a Efesios capítulo 5, 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces aquí el apóstol está comparando a los maridos y esposas con Cristo y la iglesia. Dice el versículo 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como leíamos ahorita, de que Pablo tenía celo por presentarlos como una virgen pura a Cristo a los corintios. Aquí ya le está hablando es a los efesios, que Cristo está obrando en su iglesia para presentársela como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Versículo 31, como los dos versículos que van cerrando este pasaje del apóstol, dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de algo natural, como dice el versículo siguiente, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, hermanos, es claro para el que quiera ver que el apóstol Pablo está comparando aquí a la iglesia del Señor con una esposa, y que así como el marido y la mujer se unen y son una sola carne, así Cristo es con su iglesia, y que el Señor está preparando a su novia para algún día unirse a ella, siendo ella sin mancha y sin arruga. Y el apóstol Pablo aquí lo llama misterio. Dice: grande es este misterio, no es un misterio cualquiera. Él lo llama un misterio grande, y está haciendo referencia a la unión espiritual entre la iglesia y el Hijo de Dios. Entonces podríamos decir, uniendo los mensajes de los últimos domingos, hermanos, es que Cristo nos lavó del pecado, o sea, nos justificó, nos declaró justos por la obra en la cruz. Eso es pasado, pero actualmente nos está santificando con su palabra, con su espíritu, en una caminata. ¿Y qué va a pasar después? Según hemos visto también, cuando Él regrese, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos va a glorificar. Nos justificó, nos lavó, nos está santificando, nos está separando cada día más del pecado, y en el día final de su venida nos va a glorificar. Y es así como vamos a poder presentarnos ante Él como una novia hermoseada para su marido. Y en ese momento que el Señor venga es que se va a consumar ese misterio, esa unión eterna entre Cristo y la iglesia. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 2.
Jesús, la noche de su muerte, cuando les estaba dando el discurso en el aposento alto, les dijo esto a sus discípulos. Acuérdense, en el día antes de su muerte, justo cuando ya estaba a punto de salir de este mundo, les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué más dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa que el Señor les estaba dejando, que Él se iba a ir, pero que iba a regresar, y cuando regresara los iba a tomar para sí mismo. Y aquí la idea de las moradas no es que el Señor va a hacer una casita para cada uno de nosotros en el cielo. Esa no es la idea del pasaje como tal. Lo que está diciendo es que la casa del Padre, o sea, el cielo, es un lugar muy grande y que Cristo va a hacer un lugar para nosotros. Como dice la NTV, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Y cuando Cristo regrese, como dice este pasaje de Juan, en la última noche que estuvo con ellos, cuando Él regrese nos va a tomar hacia sí mismo y nos va a llevar a vivir con Él. Por eso habíamos leído antes, en el primer pasaje que leímos, dice: y estaremos, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Qué pasa después del arrebatamiento? Si leemos un poco el libro de Apocalipsis, ya los últimos capítulos, ¿qué pasará cuando somos arrebatados? Quiero leerles lo que dice Apocalipsis 19:6. Y esto es en el contexto de la segunda venida y del arrebatamiento. Dice, aquí el contexto es que el apóstol Juan escuchó una voz de una gran multitud en el cielo que decía lo siguiente: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿qué? Se ha preparado. Las bodas son un tiempo de gozo, hermanos. Y dice aquí que el cielo está feliz porque la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, se ha preparado. Y cuando aquí habla de las bodas, se refiere tanto a nuestra unión espiritual con Cristo en ese momento de la glorificación, cuando se cumplirá el misterio que leímos de Efesios. Grande es este misterio. Se refiere a nuestra unión espiritual con Cristo y también se refiere a la celebración de esa unión. Entonces las bodas se refiere a las dos cosas, a la unión y a la celebración. Y el cielo está feliz en este momento. Por lo que yo puedo ver, creo que esa unión va a ser celestial, va a ser en el cielo. Pero probablemente la celebración se va a extender a la tierra cuando el Señor venga con su esposa. Alguno podría preguntarse, bueno, ¿y qué va a pasar? Yo estoy diciendo que la iglesia entera va a participar del arrebatamiento. ¿Qué va a pasar con los que se conviertan al Señor después de ese evento glorioso? ¿Qué va a pasar con la gente que acepte a Cristo y que se convierta de corazón una vez la iglesia haya sido arrebatada? Pues no es tan difícil, hermanos, de tratar de entender lo que va a pasar. La Escritura habla de dos resurrecciones y dice que al final de que Cristo haya reinado 1000 años, va a haber una resurrección final, una resurrección de justos y de injustos. Y claramente los cristianos, los que se hayan vuelto al Señor y hayan nacido en ese periodo, van a también tener su momento de glorificación, van a tener su momento de resurrección y van a ser arrebatados también. Los que nazcan durante el milenio van a tener el tiempo de ser glorificados y unidos también a la esposa del Cordero. Por eso quiero que leamos Apocalipsis 21, versículo 1.
Apocalipsis 21:1 dice, esto es al final, después de que Cristo reinó 1000 años en la tierra, y que dice que Dios va a destruir a los impíos por fuego, porque al final del milenio dice que va a haber una rebelión, aunque por increíble que parezca, después de que Cristo reine, al final dice la escritura que Satanás va a ser suelto y van a haber algunas personas que se rebelen contra Cristo. Al final del milenio, que Dios haga una última limpieza de la tierra, aparece este pasaje. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Entonces está hablando de la Jerusalén celestial o de la Jerusalén terrenal. ¿Y quién es la Jerusalén terrenal? Celestial, perdón. Ahí dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces lo que está descendiendo no es principalmente una ciudad, digamos, que podamos palpar, sino que está descendiendo una ciudad espiritual. Dice que está descendiendo la esposa hermoseada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, porque Dios mismo va a morar en esa ciudad. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, uniendo lo que les estaba diciendo, aún las personas que nazcan durante el milenio, durante el reino terrenal de Cristo, van a tener su momento en la resurrección final de ser arrebatados, de ser glorificados, y al final de todas las cosas, la iglesia completa de Cristo va a descender a la tierra nueva, dice, como una esposa ataviada para su marido. Entonces, lo que este pasaje está mostrando en últimas es que todo el pueblo de Dios, de todas las edades, va a ser parte de la esposa de Cristo y va a ser glorificada, y Dios mismo dice que va a morar entre ellos. Ahora pasando a otro punto y volviendo a la pregunta, a una de las preguntas iniciales. La Biblia dice quiénes van a participar de este evento. Pues ya en parte les di la respuesta, pero quiero que ustedes se hagan esa pregunta para sí mismos. La Biblia muestra claramente quiénes van a participar del arrebatamiento. Estoy devolviéndome ya otra vez 1000 años al momento en que Cristo venga por segunda vez, y como leímos, seamos reunidos en las nubes con el Señor. ¿Qué cristianos crees tú que van a ser arrebatados? Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno, esta es una comparación que está haciendo el apóstol Pablo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también ¿qué? Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos ¿quiénes? Todos bautizados en un cuerpo. O sea, todos fuimos metidos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el cuerpo de Cristo es uno solo, aunque tenga muchos miembros. Tú puedes ser una mano, un pie, un dedo, una oreja, un ojo. Dice que Dios diseñó el cuerpo dando muchos miembros y cada uno tiene una función particular. Pero así como son muchos miembros, son un solo cuerpo. Y dice, así también es Cristo. Y obviamente el contexto aquí es que somos parte de Cristo. Somos su cuerpo, somos su iglesia, somos su esposa. Entonces les pregunto, ¿será que en esa boda celestial la esposa del cuerpo de Cristo, que es uno solo, se va a partir para que solo vayan algunos a unirse a esa cabeza? ¿Tiene algún sentido?
quiero mostrarles en este mensaje que el arrebatamiento y nuestra unión con Cristo en las bodas es un regalo de gracia. Nuestra unión con Cristo es un regalo de gracia, no es algo que podamos comprar con nuestras obras. No es algo que podamos comprar con lo que hacemos. Podríamos decirlo que la glorificación y unión con Cristo es parte del regalo de la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Y es un regalo que, como les decía la vez pasada, creo, no entendemos lo que implica ese regalo. Es como que nos hubieran dado un paquetico y todavía está envuelto y no lo hemos podido destapar. Es un regalo cuyas bendiciones exceden nuestro entendimiento, y parte de las bendiciones de nuestra salvación es la glorificación y la unión con Cristo. Y escuchen esto, dice: la unidad del cuerpo de Cristo, que somos un cuerpo, es garantía de que todos, como un solo hombre, participaremos de la gloria venidera. Él vendrá por su esposa, que es la iglesia lavada en la sangre del Cordero. Y el cuerpo que Él compró con su sangre, con su vida preciosa, y que lo unió por su gracia, no lo va a separar en su venida por las obras. Recordemos, como les decía al principio, que aún los cristianos de Corinto, que eran cristianos niños en Cristo, como decía el apóstol, bebés en Cristo, aún ellos habían sido desposados para ser purificados y unirse al esposo celestial. Entonces volvamos a hacernos una pregunta. Bueno, ¿y cómo yo, como estoy en este momento, con mis imperfecciones, con mis fallas, con mi pecado, con mis flaquezas, sabiendo que me falta tanto por crecer en santidad, cómo es que yo voy a llegar a ser algún día puro y sin mancha delante de Dios? Y la respuesta no está lejos de nosotros, es lo que hemos venido estudiando por el proceso que Dios ya definió desde el principio: nuestra justificación, nuestra santificación, que es donde estamos en este momento, y el día de nuestra glorificación. El Señor ha prometido que si perseveramos en la fe hasta el fin, o sea, hasta el último día que estemos con este cuerpo de pecado, hasta el último día que estemos en esta tierra, si perseveramos en la fe, Dios ha prometido que va a transformarnos y vamos a ser conformados a la imagen de Cristo, que es el primogénito entre muchos hermanos. Vamos otra vez a Apocalipsis 19, versículo 7. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y aquí hay un detalle que yo me demoré muchos años en observar. Es verdad, la esposa está ahí vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, sin mancha, como decía el apóstol. Pero el detalle que yo me demoré muchos años en observar es que ahí dice: y a ella se le ha concedido. Esa palabra, esa frase en griego quiere decir que es algo que se le ha dado. Le ha sido dado como un don de Dios. No es un vestido que ella consiguió por sus propios méritos, es un vestido que Dios mismo le regaló. Y cada uno de nosotros, si es un verdadero cristiano, no un cristiano de los que están aquí solo de nombre, porque no todo el que asiste a la iglesia es un verdadero creyente, pero si somos verdaderos cristianos, hijos de Dios, estamos siendo vestidos
cada día, progresivamente, mientras avanzamos en la caminata cristiana. Isaías 61:10, se los voy a leer yo. El profeta Isaías profetizó diciendo, 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras ¿de qué? De salvación, me rodeó de manto de justicia. Ahí está la justificación. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Muy precioso y muy claro, hermanos, para el que quiere ver. Es Dios el que nos va a vestir. Nos ha vestido de justicia en la justificación, con la salvación que Cristo nos ha otorgado. Pero ese es un vestido que nos tenemos que seguir poniendo y que finalmente va a ser completado el día de nuestra glorificación, cuando dejemos este hombre de pecado y seamos completamente vestidos de Cristo. Amén. Entonces no olviden ese detalle cuando vuelvan a leer Apocalipsis 19. A la esposa se le ha concedido ese vestido. Les decía, empezamos leyendo 1 Tesalonicenses 4, que hablaba del arrebatamiento, que decía, por lo tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Y este pasaje, junto con 1 Corintios 15, son los dos pasajes de todo el Nuevo Testamento, de toda la Escritura, que hablan con mayor claridad acerca del arrebatamiento. Si quieren ver dos pasajes muy claros, vayan allá. Y en ambos pasajes, si lo leemos con una lectura sencilla, honesta, vamos a ver que toda la iglesia tiene parte. Toda la iglesia participa de esta bendición. Ya leímos 1 Corintios 4, entonces no vamos a volverlo a leer, pero vamos ahora a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 51. Y el contexto aquí es la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. Vean que aquí vuelve a aparecer la palabra misterio, que vimos ahorita en el contexto de la unión de la esposa, la iglesia y Cristo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Acuérdense que esa es una figura literaria que significa simplemente morir. No todos moriremos, pero ¿quiénes? Pero todos seremos transformados. Aquí vuelve y le dice a los corintios, les está diciendo, todos ustedes y yo seremos transformados, aunque no todos mueran. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un instante, a la final trompeta. El contexto es la venida del Señor. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esa es la diferencia con las resurrecciones milagrosas que Jesús hacía en la antigüedad. Es que esta resurrección va a ser para inmortalidad. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Aquí vuelve a hablar ustedes y yo. Nosotros seremos transformados. Y cuando dice transformados, es ya sea por resurrección o aún en vida, pero vamos a ser transformados, glorificados. Y versículo 57, que es como una conclusión sobre todo esto, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguien te dice que tú no eres parte de los vencedores, muéstrale este pasaje. La victoria la recibimos por medio de ¿quién? De lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y si nos retrocedemos unos versos en este pasaje, en este capítulo, el versículo 22,
o no vayamos allá todavía, enfatizando 1 Corintios 51, 1 Corintios 15, lo que acabamos de leer. Es claro que aquí el apóstol Pablo está diciendo que todos seremos transformados, nosotros seremos transformados. Ahora el versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿quiénes? Todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y ahí empieza a hablar de las diferentes resurrecciones que va a haber. La primera fue la de Cristo. Después dice aquí, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que es las primicias, el primer fruto de la resurrección. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes aquí son de Cristo? O como dice el versículo 22, ¿quiénes están en Cristo? Entonces yo les pregunto, ¿qué es estar en Cristo? Porque claramente el apóstol Pablo está diciendo que todos los que estén en Cristo van a ser resucitados, van a ser vivificados. Y todos es todos. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué es estar en Cristo? Porque he escuchado tristemente personas que distorsionan este mensaje y que dicen que estar en Cristo es haber alcanzado la perfección, pero eso no es así. Si tú eres salvo, tú ya estás en Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Acuérdense que leímos que Cristo es un cuerpo de muchos miembros, pero es uno solo. Y tú eres parte de ese cuerpo, tú estás en Cristo. A los que quieran estudiar este tema en la casa más a fondo, que se los recomiendo encarecidamente, porque este tema realmente es profundo. Y yo traté de resumirlo, pero sería bueno que los que quieran afirmar estas palabras en su corazón lo mediten en sus casas. Pueden anotar 3 versículos acerca de quiénes son los que están en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1 y Efesios 2 del 8 al 10. Esos son algunos de los pasajes que nos muestran quiénes son los que están en Cristo Jesús. Y quiero leerles el último. Efesios 2 del 8 al 10. Muy famoso este pasaje. Dice, si lo podemos proyectar ahí tal vez, Efesios 2 del 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, otra vez, la salvación es un regalo de Dios, no es por obras, es un don, un regalo de Dios. Y el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados ¿en qué? En Cristo Jesús para buenas obras. ¿Fuimos creados en qué? En Cristo Jesús. El que está en Cristo es ¿qué? Nueva criatura. Entonces te pregunto otra vez, ¿estás tú en Cristo? Ojalá que sí. Y el apóstol dice que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. No cualquiera, los que estén en Cristo. Para confirmar este mensaje, hermanos, quiero que veamos que el apóstol Pablo no solamente está incluyendo en el rapto a los corintios, que ya los hemos visto varias veces, y tampoco solo a los tesalonicenses, con los que empezamos leyendo. El apóstol Pablo también incluye a los que van a participar en el rapto, a las iglesias de Colosenses y Filipenses, y se los voy a mostrar. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, está hablando de su segunda venida, entonces vosotros, no estaba hablando de él, estaba hablando de ustedes, Colosenses, vosotros también seréis manifestados con él en gloria. La escritura no puede ser más clara, hermanos. Filipenses 3, 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en la Jerusalén celestial, de donde también ¿qué? Esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Vean que aquí el apóstol siempre está incluyendo a las iglesias, a los hermanos, al que está leyendo. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Para mí, hermanos, no puede ser más claro. Cuando el Señor regrese con su pueblo, se manifestará la gloria de Dios y la va a manifestar a través de nosotros. Y cuando el Señor nos haya arrebatado, nos haya glorificado, nos unamos con Él y volvamos con Él, se va a manifestar la gloria de Dios en la tierra. Y muchos hombres se van a convertir y se van a volver al Señor de corazón. Como dice la Escritura, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, así como el agua cubre el mar. Y cuando vengamos con el Señor en gloria, muchos hombres nos van a ver y se van a convertir al Señor. Y les pregunto, aquellos que no se conviertan, ¿será que van a tener excusa? Dice la Escritura que los que lo rechacen, cuando Él se manifieste, van a ser todos destruidos. Cuando el Señor se manifieste con sus santos en la gloria de su poder, los que no se arrepientan de sus pecados van a ser cortados de la tierra. Pero uniendo todo esto, hermanos, entonces, si la iglesia toda va a ser arrebatada, ¿sobre quién va a venir Cristo y sus santos a reinar? Sobre las personas que se arrepientan en el día de su venida. Muchos se van a arrepentir. Los cristianos glorificados reinaremos con Cristo 1000 años sobre un mundo no glorificado. Los cristianos glorificados reinaremos 1000 años con Cristo sobre un mundo no glorificado. Aquellos que se conviertan al Señor en el día de su venida. Y los que quieran estudiar un poquito más en la casa, lean por ejemplo la parábola de las 10 minas de Lucas 10, Lucas 19, la parábola de las 10 minas. Ese pasaje muestra que nuestro nivel de autoridad en el reino, el tuyo y el mío, va a depender de nuestra fidelidad hoy. El que es fiel en lo mucho se le pondrá. Y el que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pondrá, perdón. Pero aquí esta parábola está haciendo una comparación, que hay 10 hombres a los que Dios les da a cada uno 10 minas, una mina, perdón, que era una cantidad de dinero. Y cuando el Señor regresó, cada uno le entregó un rendimiento diferente, un producto diferente. Y en función de la cantidad que le devolvió al Señor, el Señor lo premió con un nivel de autoridad diferente. Entonces Cristo será el Rey de Reyes, pero su reino va a tener niveles de autoridad, así como en los días de Moisés. Acuérdense que Moisés, que era el que gobernaba al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, también constituyó príncipes o gobernadores de miles, de cientos, de 50 y de 10. Y así el reino de Dios también va a tener niveles de autoridad en función de qué tan fiel está siendo hoy con el Señor. Y vamos a reinar con Él en un reino cuyos moradores no glorificados van a seguir aún multiplicándose. La tierra va a seguir creciendo. Por eso la Escritura dice en Isaías 60:22, dice: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Y el contexto es la venida del Señor. El pequeño, si tú hoy te consideras pequeño, el Señor va a hacer de ti un pueblo fuerte. Zacarías 12:8 dice: el que entre ellos fuere débil en aquel día será como David. El que entre ellos te consideras débil,
El que entre ellos fuere débil en aquel día será como David. Yo sé que este tema es muy profundo y por eso los invito a que repasen y ahonden estas cosas en su casa. Los que tengan hambre por entender más de la palabra del Señor. Quiero ya ir terminando con una pregunta. Bueno, todavía falta un poco, pero ya estoy entrando en la parte final. Pablo preguntó a algunos discípulos, a los romanos, les dijo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué respondió él? De ninguna manera. Y ahora yo les hago una pregunta a ustedes, a los que tal vez sean incrédulos con este mensaje o que quieran aprovecharse de este mensaje. Y la pregunta es: ¿viviremos descuidadamente porque sabemos que los cristianos verdaderos vamos a participar del arrebatamiento? ¿Tenemos licencia para vivir de una manera descuidada? De ninguna manera. ¿Y por qué no? Porque la victoria solamente va a ser para aquellos cristianos que perseveren hasta el fin de su vida en la fe. Tú hoy no tienes garantía. Si tú no eres de aquellos que perseveran hasta el final de su vida en la fe, no vas a alcanzar las promesas. Por eso Colosenses 1:21 dice: a vosotros también, y aquí estoy resumiendo un poco, a vosotros también os ha reconciliado para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto lo había leído ahorita, si recuerdan, a los colosenses. A vosotros también os ha reconciliado para presentaros, está hablando de algo futuro, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero aquí termina con algo muy importante que no les leí ahorita y que responde la pregunta: ¿será que podemos vivir descuidadamente porque todos nos vamos a ir con el Señor? No. El versículo siguiente dice, en Colosenses 1:22, creo que ya estaríamos, dice: a vosotros también os ha reconciliado para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Esa es la condición que tenemos para participar. Y si no perseveramos en la gracia, en la fe, si nos desviamos de este camino, si abandonamos la fe, no vamos a recibir el cumplimiento de esta promesa gloriosa. Y el temor de Dios que nos debería dar, la carga, es que la Escritura dice claramente que nuestra fe va a ser probada con fuego. La fe de cada cristiano aquí, y no hay nadie que pueda librarse de eso. Dios ha determinado que la fe va a ser probada por fuego. Entonces aquel que tenga una actitud relajada, no, ya, ni para qué me esfuerzo entonces, no ir con el Señor, tenga cuidado. Por eso Cristo nos llama repetidamente a velar. Ahí es que cobra sentido la Escritura, el Nuevo Testamento, cuando el Señor nos exhorta, nos invita a velar, esperando su venida, a que nos mantengamos en oración, firmes, apartándonos de las obras de las tinieblas, que las tinieblas representan el pecado. Por eso es que debemos apartarnos de las obras de las tinieblas y andar como de día, en arrepentimiento. Como dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no vaya a caer, porque hoy estás en pie por la gracia de Dios, pero si te apartas, no hay garantía para ti. En el contexto del fin, Cristo nos advierte varias cosas. Él dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Y por qué lo advirtió? Porque dice que
van a venir muchos engañadores. También dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y el que deje que el amor se enfríe no va a tener parte en esta gloria. También dice la Escritura: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, si tú quieres moverte entre el mundo y las cosas de Dios, frío y caliente, tibio, cuando llegue el tiempo de las definiciones en el fin, vas a salir del cuerpo, de la boca de Dios. ¿Y qué es ser vomitado de la boca del Señor? Es que vas a ser expulsado del cuerpo de Cristo. Jesús también advirtió, dice: vendrán muchos en mi nombre como falsos cristos, falsos ungidos, personas que van a reclamar tener la unción de Dios para sí, y tal vez no lo digan, yo soy el ungido, pero van a aparentarlo, y muchos van a creer que son los ungidos de Dios. Vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos, y esto lo dijo Cristo, esto no lo dijo el apóstol Pablo, no lo digo yo. Van a engañar a muchos. Dice, si es posible, aún a los escogidos. Entonces, todo lo contrario, antes de que este mensaje nos lleve a una actitud relajada, descuidada, deberíamos andar con temor de Dios, porque nadie aquí está exento de caer. Apocalipsis 17:14, si lo pueden proyectar ahí. Está Apocalipsis 17:14, hablando de la venida de Jesucristo. Cuando el Señor regrese ya con sus santos, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Está hablando de aquellos que se van a oponer a Cristo en su venida. Y dice: porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que ¿qué? Los que están con Él. O sea, nosotros cuando vengamos con Él, son aquellos que son llamados, elegidos y fieles. Tú ya has sido llamado por el Señor, has sido convidado a su mesa. El Señor te ha elegido para la gloria porque te has vuelto a Él. El Señor te ha elegido para conformarte a la imagen de su Hijo, porque has aceptado su llamado. Pero la pregunta es si vas a ser del grupo no solamente de los llamados y elegidos, sino también de los fieles. Fieles, porque los que estén con Él en ese día van a ser de los fieles. Y Pablo tenía un temor, el apóstol Pablo tenía un temor. ¿Saben cuál era el temor del apóstol Pablo? Él sabía que solamente el que persevere hasta el fin será salvo. Y por eso en 2 Corintios 11:2 él escribió: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, como leímos, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero aquí viene el temor del apóstol Pablo. Ya estaban desposados, ya estaban comprometidos los corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia, no con cualquier engaño, con la astucia de Satanás, engañó a Eva, nuestra madre, vuestros sentidos espirituales sean de alguna manera extraviados de la sincera ¿qué? Fidelidad a Cristo. ¿Y qué es eso? ¿Qué pasaría si tú eres extraviado de la fidelidad a Cristo? Te vas a convertir en un apóstata, en un apóstata. Si tú eres extraviado de la fidelidad a Cristo, en otras palabras, te has convertido en un apóstata. Y ese era el temor del apóstol Pablo con los corintios, que el Señor los había tocado, los había encontrado, les había hablado, les había dado dones y estaba obrando en ellos, pero él temía que pudieran ser engañados y extraviados y no alcanzaran la meta, que no perseveraran en la fe hasta el fin. Aún el apóstol Pablo tenía ese temor para sí mismo, y si quieren estudiarlo en la casa, pueden leer en Filipenses 3 y en 1 Corintios 9 al final. Filipenses 3 y 1 Corintios 9 dice que el apóstol Pablo se esforzaba
para correr, para seguir, para proseguir en la carrera de la fe, porque él sabía que aún no había llegado a la meta. Él aún no había alcanzado la perfección. Él sabía que solo iba a tener derecho a la resurrección si terminaba la carrera en la fe, como dijo después, si guardaba la fe hasta la muerte, como finalmente lo dijo en 2 de Timoteo, ya cuando estaba muy próximo a morir. Dice que he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera. Entonces el apóstol Pablo dice que él corría, que él se esforzaba en proseguir, que no fuera que habiendo sido heraldo, un mensajero del evangelio para muchos, él mismo al final viniera a ser ¿qué? Eliminado, reprobado. Y es que el apóstol Pablo sabía que tenía que seguir corriendo, porque si él descuidaba su caminata, aunque hubiera llevado el evangelio a muchos, él mismo podría desviarse. Y si Matthew puede pasar, los músicos pueden pasar a tocar. Entonces, hermanos, para terminar, yo creo que este mensaje es un mensaje de mucho gozo, porque lo que Dios nos está prometiendo es muy grande. Las promesas que Dios nos ha dado son incomprensibles, son maravillosas promesas, pero que podamos esforzarnos en seguir, en proseguir, en correr como el apóstol Pablo, para que seamos hallados fieles hasta el fin, y solamente así vamos a poder participar de esa gloria venidera. Amén. Pongámonos en pie, hermanos. Gracias, Padre, por esta palabra tan preciosa que nos das, porque tú eres por tu Espíritu el que abres los ojos de los ciegos, para que podamos comprender las cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído, pero que tú por tu Espíritu nos las quieres revelar a nosotros, Señor, para que corramos esta carrera con paciencia y con esperanza, Señor, sabiendo que las aflicciones presentes no se comparan en nada, Señor, con la gloria que tú tienes reservada para nosotros, para cada uno de tus hijos, tus herederos. Oh, gracias, Padre, gracias, Cristo, por lo que has hecho por nosotros. Ayuda a cada corazón que tal vez ha quedado aquí con dudas, Señor, con confusión, con falta de entendimiento, que este mensaje pueda ser claro, Señor, que podamos amar tu palabra, escudriñar tu palabra, meditar en tu ley, Señor. Que lo que oímos, Señor, pueda ser una convicción personal, Señor, y no un mensaje, una palabra de otro, Señor. Que tu palabra transforme nuestra vida, Señor, y que podamos ser fieles hasta el fin. Que sea fiel,
consciente de tu debilidad en esta hora, pídele al Señor: Señor, ayúdame a serte fiel hasta el fin de mis días, Señor. Que no sea que yo, habiendo sido un mensajero de buenas noticias para otros, al final venga a extraviarme y a ser eliminado. Haznos fieles a ti, Señor. Que tu Espíritu, Señor, pueda ser una marca en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nunca más nos apartemos de ti, Señor. Para que corramos con gozo, con esperanza, con entendimiento lo que resta de nuestra vida, Señor, cristiana, de esta carrera, y podamos decir algún día como el apóstol Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe, y por eso me está reservada esa corona de gloria, de justicia, que el Señor dará a todos aquellos que aman y esperan su venida. Que sea Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu. Bendice a cada hermano en este lugar. Bendice a nuestras familias, Señor. Danos nueva fuerza, Señor. Danos unidad entre los hermanos por tu Espíritu. Acompáñanos, Señor, en esta hora. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos.